Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta reflexión para el alma. Gracias por acompañarnos. Saludo a todos aquellos que están presentes, están haciendo presente la hermana Noelia Rodríguez, la hermana Jessie Mencos. Dios les bendiga. Nuestra hermana Adiluz Vázquez desde Guatemala. Nuestra hermana Adiluz Orellana. Gloria a Dios. Nuestro hermano Carlos Orellana, Celina García, Adiluz Vázquez, a todos, gracias por conectarse. Y perdone, verdad que no pude reconocer a todo mundo, pero pues obviamente tenemos que seguir adelante. Bienvenidos. Así que pedimos la bendición del Señor. Padre, bendigo a cada uno de tus hijos, tus pequeñitos, Señor, tus santos. Fortalece las familias, trae sanidad espiritual y trae fortaleza del cielo, iluminando nuestro caminar a través de cómo pensamos y cómo usamos tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El título de esta reflexión es Él sabe lo que hace. Y para eso me gustaría que usted y yo meditásemos en San Juan 13:7, y dice así esta bendita palabra, ¿verdad? Juan 13:7, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo comprenderás después. Amén. Lo voy a repetir. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Qué bella es la palabra del Señor. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente de la vida. Si usted y yo nos ponemos a ver un cuadro, una pintura, pudiéramos hablar acerca de lo que cada uno de nosotros observamos en ese cuadro pintado delante de nosotros. Ese fue precisamente un asunto que trataron unos psicólogos y educadores con un niño y unos adultos. A los adultos, 3 adultos y a unos niños le hicieron ver un cuadro pintado en la pared de una barca pequeña en alta mar, azotada por olas fuertes, y algunos otros detalles. A un adulto le preguntaron, señor caballero, ¿qué usted ve en ese cuadro? Él dijo, yo veo una tarde oscura. Y a otro le preguntaron, ¿y usted qué ve? Pues veo una pequeña barca en un mar agitado. Y le preguntaron a otro, ¿qué es lo que más le impresiona de ese cuadro? Y la otra persona dijo, me impresiona ver cómo una barca está por hundirse y los marineros están gritando y cómo están tirando cosas fuera de la barca. Y a un niño le preguntaron, niño, ¿y usted qué ve ahí? Y él dijo, pues sencillamente veo lo que ellos dijeron, una barca azotada, una pequeña embarcación, mucho viento, una noche oscura, pero veo por encima de esa barca un ave que está como sostenida en el aire, revoloteando. Y de verdad, este es un ejemplo de cómo usted y yo interpretamos las cosas que nos suceden a nosotros o que están sucediendo a otras personas, especialmente cuando se trata de pruebas, de adversidades, de dolor, de luto, de algún percance o fracaso. Cada quien pudiera dar su opinión y cada quien tal vez viera las cosas a su manera de lo que está pasando y por qué está sucediendo. Así que nosotros como observadores podemos dar opiniones, ¿sí?
Los seres humanos nos gusta opinar, somos bien opinadores de lo que está pasando a otras personas. Y a veces opinamos sin saber el cómo, el por qué de lo que están haciendo. Por ejemplo, si usted ve a un ingeniero o a un constructor y usted ve un plano de la construcción, usted podrá ver líneas y usted no encontrará ninguna idea de lo que está viendo en esas líneas, en esa parte de lo que está leyendo el constructor. Es un plano y está viendo en diferentes perspectivas el trabajo que hay que hacer, pero no está el cuadro completo. Usted puede que opine: yo no entiendo eso que está pasando. ¿Por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo? Vea que yo no sé lo que a cada quien le está pasando. Esto es lo que el Señor puso en mi corazón para compartir en esta reflexión. Él sabe lo que hace. Si usted ve los planos, los blueprints en inglés, puede que el constructor esté viendo la perspectiva desde el fundamento, otro lo esté viendo desde el techo, otro no alcance a verlo, la pared, las dimensiones del fundamento. Y podríamos nosotros tal vez frustrarnos si no sabemos leer esos planos y si no sabemos la parte que el constructor está leyendo. Pero sabe, esas líneas, esos garabatos que usted puede opinar, son trabajos que un arquitecto detalló a un nivel que se necesita una perspectiva superior, diferente, una vista entrenada para poder interpretar todas esas líneas y lo que está haciendo. Pues a veces los que no trabajamos en esa área podemos también opinar y decir: yo no entiendo eso solamente el que lo hizo, pero me parece que eso no sirve, o me parece que eso es innecesario. ¿Sabe qué, hermanos? En construcción los planos van en etapas, en procesos, en etapas, y hay en los planos distintas páginas, cada uno señalando desde el techo, paredes, ventanas, puertas, entradas, baños, salidas, fundamento, columnas, vigas. Amado, un sinnúmero de detalles. Pero la mente que no sabe y entiende puede juzgar lo que está pasando. Está como que usted y yo nos fuéramos a meter a decirle al doctor lo que está haciendo debe hacer en el paciente que está operando. Es una de las razones por qué no admiten a nadie en las salas de operaciones. Porque de lo contrario, en lugar de nosotros ayudar a arreglar algo, puede que les estorbemos, los juzguemos, los malinterpretemos. Algunas personas tienden a malinterpretar a Dios porque está realizando un proceso como arquitecto divino, está trazando unas líneas, está dándole una perspectiva diferente que al ojo no entrenado no va a entender. Y lo mejor que pudiéramos permitir es no opinar, sino preguntar, pero esperar también. Y entrenarnos para entender el plano de lo que se está haciendo. Ayudaríamos más así en tal vez observar, callar y nosotros esperar las respuestas y el progreso de las cosas. Si usted ve Jeremías 18, verso 4, la Biblia habla de que Dios lleva a Jeremías a la casa de alfarero. El alfarero está haciendo una vasija y la vasija se echó a perder. No la echó a perder el alfarero divino, sino la vasija se echó a perder. Es posible que estaba mal formada, pero es posible que se haya caído, es posible que se haya golpeado y deformado. Pero lo maravilloso es que en las manos divinas el barro puede volver a tomar la forma auténtica
de lo que el alfarero divino está haciendo. De manera que qué importante es que nosotros, en lugar de meter la cuchara, dar opiniones a ese doctor que está operando, a ese constructor que está leyendo el plano que preparó el arquitecto, a Dios que está trabajando en una vida, no opinemos porque no estamos tal vez viendo una dimensión, estamos viendo una parte de todo el asunto. El proyecto, el propósito de Dios se está llevando a cabo en la vida de alguien por la que nosotros estamos orando. ¿Entiende usted? ¿Sí me entiende? El alfarero divino, el arquitecto divino está dando forma a lo que está haciendo, y esto va por etapa. Lo que usted y yo vemos no es el proyecto terminado. Es posible que estemos viendo una etapa del proceso, pero el proceso ha de terminar en algún momento. Y aunque usted y yo no entendamos lo que está haciendo el médico, no entendamos lo que está haciendo el constructor leyendo esos planos, o no entendamos lo que el chef o el cocinero principal está haciendo para terminar el plato de acuerdo a lo que se ha pedido, entonces lo mejor es nosotros esperar, orar, confiar de que Dios ha de realizar su obra a su manera, en su tiempo. La vasija que se echó a perder, tal vez usted no entiende por qué se echó a perder. ¿Y por qué el alfarero vuelve a recoger tal vez las partes? Vuelve a hacer una masa, vuelve a trabajar y lo va a realizar. Dios también, hermanos míos, no a veces nos explica todo. ¿Por qué? Si Dios nos pudiera explicar todo lo que está permitiendo, quizás hubiese una rebelión abierta contra el Hacedor, porque está realizando algo que nosotros no entendemos, o no nos gusta, o no nos parece, o nos duele. Y Dios no tiene que darnos explicaciones a todos de todo aquello que está haciendo. Escuche bien, a veces nosotros nos podemos preguntar por qué está pasando esto. ¿Por qué Dios está permitiendo que la harina sea molida en el molino de las pruebas y las tribulaciones y esté quedando más fina? Bueno, si usted es un buen panadero, sabrá que la harina tiene que molerse bien y de ahí saldrá una buena masa. Si usted es un arquitecto, tiene que ver que se tiene que diseñar ese plano y va a ir por en etapas, y tenemos que esperar que se termine el proceso, porque el arquitecto sabe lo que está haciendo. El constructor sabe lo que está haciendo. El médico no tiene que darnos toda la terminología. ¿Por qué, doctor, hace esto y lo otro? A veces le preguntamos. El cirujano a veces tiene que darnos ciertas explicaciones, porque nosotros, la verdad, no entenderíamos toda la terminología médica ni la instrumentación que él tiene que usar para poder salvar a alguien a través de una cirugía. Pero querer opinar contra aquel cirujano que está salvando una vida sería echar a perder la obra, sería desconcentrar al cirujano, sería intervenir, seríamos tropiezo para la realización de un trabajo que se tiene que hacer de emergencia. Bueno, cuando Pedro le preguntó al Señor: yo no te voy a permitir que tú me laves los pies y que tú me seques mis pies, Cristo lo dijo: déjalo. Lo que yo hago ahora no lo comprendes, pero lo entenderás después.
Para mí eso indica, yo sé lo que estoy haciendo. Solo permíteme, espera, calla, ora. Déjame que yo haga un propósito, cumpla mi propósito en tu vida. ¿Te inquieta? Sí. ¿Te molesta? Sí, lo entiendo. ¿Te quieres rebelar? ¿Quieres salir corriendo? Sí, yo entiendo que tú quieres tirar la toalla, que tú estás sufriendo, que esperas ansiosamente un milagro, que tal vez te está doliendo lo que Dios está haciendo en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, en tu matrimonio, en tus tratos con aquellos que están alrededor tuyo, pero no tengas miedo. No te desesperes porque yo tengo todo bajo control. Eso te dice el Señor, yo tengo todo bajo control. Ahora, permítame usar lenguaje del campo. Permítame y escúcheme, no se me distraiga. Cuando Dios mandó a los constructores a ir al Líbano a que cortaran aquellos cedros majestuosos. Los cedros del Líbano son altísimos, gruesos de tronco y un ramal precioso. En ese ramal, ahí hay sombras para los animales, para otras plantas. En ese ramal hay nidos para muchas aves. Allí se refugian de las tormentas las aves. Ese majestuoso cedro del Líbano, Dios tiene un propósito y dice, tú me vas a servir para algo. Dios utiliza leñadores para que vayan a la altura del campo y de la montaña y lo talen. Si usted es un observador que no entiende lo que está pasando, dirá, ¿por qué Dios mandó que le trajesen cedro del Líbano? Y se hiciera eso. Y puede que usted se rebele, opine, esté en desacuerdo, que los leñadores lleguen ante ese majestuoso cedro que tomó siglos para formarse y que trae tanto beneficio, que se cubre en la neblina de las tardes y allí le da una vista maravillosa a la distancia, el panorama que está afuera. Pero cuando llegan esos leñadores y comienzan a herirlo con esas hachas, comienzan a talarlo, comienzan a herir con esas sierras o esas hachas, usted dice, ¿qué sentirá el cedro? Y tal vez si es naturalista usted, o es un conservador del bosque, es una persona que cree en el medio ambiente, protestará y querrá hacer algo. Pero Dios mandó que se cortase ese cedro del Líbano. Ese cedro los leñadores lo tumban, cae estrepitosamente, se oye ruido. Aquel gran cedro que estaba erguido, que besaba las nubes con sus ramas y por las noches, hermano, era refugio para tantas criaturas del campo, ahora lo arrastran cuesta abajo. Va herido, va sin ramas, lo han desvestido de su ramaje y ahora va cogiendo polvo, lodo cuesta abajo. Lo suben a un barco y de repente lo llevan allá a las costas de Jope en el Mediterráneo para ser trasladado al aserradero. Allá en el aserradero están aquellos otros hombres trabajando y comienzan a cerrarlo, a cortarlo, a seccionarlo y a hacer rajas de ese cedro. Pero usted no sabe qué está pasando. Dice, pobrecito el cedro, aquel pobrecito, ¿por qué lo cortaron? ¿Por qué le hicieron tantos daños? ¿Por qué Dios permitió que el hacha lo tumbara, lo hiriera? Pero una vez que lo aserran o aserran, lo hacen secciones y vigas y lo llevan
y lo llevan a donde Dios quiso, el santuario. Y allí esas secciones de ese cedro majestuoso ahora lo hacen columnas o lo hacen vigas para adornar y presenciar y sostener el techo de la presencia de Dios, de ese santuario glorioso de Dios. Así que, amados míos, cuando Dios está haciendo algo, tal vez tú no entiendes cómo cortaron aquel cedro del Líbano, cómo dejó de ser tan útil y tan bello. Pero los leñadores lo hirieron, lo cortaron, y usted dice, pobrecito, me opongo, protesto, soy ambientalista, pero Dios tenía otro plan con ese cedro. Lo llevaron, lo hicieron raja, columna, para adornar y sostener el templo y hacer así el templo glorioso de Dios, que Ageo 2:9 dice, la gloria de ese templo será mucho mayor que la primera. Vea bien, la gloria postrera de ese templo será mucho mayor que la primera, indicando la primera estuvo bonita, pero ahora ese cedro que fue herido, que fue cortado, aserrado, hecho vigas y columnas, ahora está adornando el santuario de la casa de Dios. Ahora esas columnas olorosas, fuertes, antipolillas y esas vigas preciosas sostienen el techo del templo del santuario. ¿Se da cuenta usted, querido hermano, amigo mío, que a veces no entendemos el mover de Dios y queremos meter las manos y opinamos y nos quejamos de lo que Dios está haciendo? Como ese cedro, un ambientalista tal vez dijo, pobre cedro, qué crueles, qué destructivos, pero Dios, aquel árbol cortado, aquel cedro, lo seccionaron, lo hicieron vigas, rajas y columnas que sostienen el templo de Dios. Así que cuando Dios esté obrando, lejos de revelarnos, lejos de criticar el propósito de Dios, no mire solo un aspecto. ¿Me está entendiendo? No mire la etapa. No mire solamente un dibujo en los planos que está leyendo el constructor. El arquitecto divino trazó las distintas etapas de esa construcción. No entenderás los garabatos y las líneas y las perspectivas, pero el constructor sí sabe lo que está haciendo. Así que a veces nosotros queremos meter la mano en lo que Dios está haciendo. Cuando metemos la mano en lo que Dios está haciendo, nos rebelamos, detenemos el mover de Dios, nos quejamos contra Dios, malentendemos el obrar de Dios. Permítame decirle, esperemos quietamente en Dios. Permitamos que el alfarero divino, aquel barro que se ha echado a perder, Él lo haga de nuevo. Cuando aquellas personas muelen el trigo, hace ruido, ha de doler la capa exterior de la semilla del trigo, pero ese trigo tiene que ser molido para luego ser harina, para luego hacerlo pan, metiéndolo en el horno, pero será tan beneficioso después. Usted no sabe lo que Dios está haciendo, como Pedro. Pedro se oponía a lo que el Señor quería hacer y terminar. Darles un acto de humildad, haciendo un acto que hacían los siervos esclavos, ponerse de rodillas, tomar los pies de su amo, enjuagarlos, luego secarlos y luego de secarlos poner aceite, ungüento para el descanso. Cristo quería darnos una lección de humildad, de sumisión, que vino para servir y no ser servido. Pedro, como un observador de afuera, se opuso a lo que el Señor estaba haciendo. Mira, no metas la mano en lo que Dios está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Nosotros desde afuera podemos juzgar cómo se está talando ese cedro, pero ese cedro que se taló en las montañas del Líbano fue arrastrado, se enlodó,
lo aserraron, lo seccionaron, pero llegó a ser una columna y un templo. Se da cuenta que usted y yo a veces no vemos el fin del proceso, el fin de lo que Dios está haciendo. Dios está terminando una obra majestuosa en alguien que nosotros amamos, en alguien que nosotros conocemos, aún en nosotros mismos. Y a veces vemos una sección, una perspectiva, pero no vemos el cuadro completo de lo que Dios va a hacer. Entonces yo le digo a usted, permita que Dios termine la obra. No juzgue. Callemos, porque Dios está trabajando. El silencio de Dios quiere decir, yo estoy obrando, haciendo algo que tú no entiendes. Y eso lo dijo a Pedro, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo comprenderás después. Leí la historia del libro El Refugio Secreto por Corrie ten Boom hace muchos años. Durante la guerra, la familia de ella de Holanda fue llevada a los hornos de los campos de concentración nazi. Ella recuerda en ese libro que tuvo una experiencia siendo una niña montando un tren con su padre. Le hacía tantas preguntas a su padre y el padre le dijo, no te puedo contestar esas preguntas ahora, pero cuando estés grande la comprenderás. Hay veces que el mover de Dios nos va a sorprender. Hay veces que lo que Dios hace está fuera de nuestro control. Dios no te va a dar explicación de todo. Dios quiere que le creas, que le permitas obrar. Sí, aquel cedro fue derribado, pero mire cómo terminó. Dios lo utilizó para sostener, adornar el santuario de la casa de Dios. ¿Por qué no le permitimos a Dios? A veces Dios, nos sorprenderá con lo que está haciendo. Amados, no le des órdenes a Dios. No juzgues a Dios. ¿Por qué Dios está obrando como está obrando? Oremos. Padre Santo, oro en el nombre de Jesús que bendigas a tu pueblo, Señor. Que esta reflexión sea de bendición para todos. Úsala para edificar nuestras vidas. En tu nombre. Amén. Gracias, amados hermanos, por estar en esta nueva reflexión para el alma. Le invito para mañana, en otra oportunidad, para permitir que Dios nos hable. Gracias por su amable atención. Buenas noches.